Ahora continuaremos con las palabras del Coordinador Nacional de la Agenda 2030, licenciado Roberto Hernández Juárez. ¿Qué tal? Antes que nada, me permito darles las gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí un día sábado, tan temprano, habiendo tantas actividades, otros cursos. Es algo que verdaderamente me alegra el ver caras conocidas e igualmente caras nuevas. Agradezco igualmente a la senadora Xóchitl Gálvez por su participación, por su presencia. Cabe mencionar y las personas que quiero creerlo así, que han asistido a esta serie de eventos, parte de la coordinación de cambio climático de Juventud Real en coordinación con Youth Building the Future Global en seguimiento a las sesiones de Pre-COP. Esta siendo la segunda sesión Pre-COP que hacemos en conjunto. Y todos los demás eventos que hemos hecho, hemos extendido la invitación a los 128 senadores y hemos tenido distintas participaciones entre hoy la presencia de la senadora Xóchitl Gálvez, y creo que eso es un indicador que nosotros como jóvenes, como gobernados podemos ver, ¿no? Es una invitación que ha sido abierta y que ha sido para todas las personas, y no solamente senadores, sino igualmente diputados locales y diputados federales, y ni siquiera responden, ¿no? Incluso en una violación del derecho de petición reconocido constitucionalmente. Entonces, creo que esto es algo que permite este diálogo y esta inicio detonador, ¿no? En dónde estamos actualmente, específicamente, como lo mencionaba la senadora Xóchitl Gálvez, y justo en los trabajos que hemos hecho en cara a la COP27 en menos un poquito, un mes, en Sharm el Sheikh, en Egipto, donde igualmente las juventudes se han manifestado por la seguridad que hay para poder participar y para hablar de cambio climático. Gracias a estos espacios, yo reitero, este es un espacio público, es un espacio que es de nosotros, los ciudadanos, y es un espacio del cual nos tenemos que apropiar, porque desde esta tribuna mucho se ha dicho, pero las acciones que aún nos faltan como sociedad, como colectivos, como gobiernos, creo que es aún muchísimo. Celebro igualmente que el día de hoy tenemos 3 eventos, digo, no estoy organizador de los 3 eventos, pero el ver las colas de jóvenes interesados en una participación o en una incidencia política, creo que es algo muy bueno y que habría que checar en la organización que se dé este mensaje de acción y de emergencia climática y no únicamente un mensaje de política, ¿no? Yo creo que justo en el contexto el día de ayer de la huelga global por el clima, el 23 de septiembre, un año más, Juventudes de México nos reunimos en distintos puntos del país, pero la gran pregunta es ¿dónde están? Porque la participación que hubo fue muy poca. Agradezco igual la presencia de los delegados de la RCOI que representaron a México, el interés de las juventudes, veo más de una cara aquí, que formaron un documento de juventudes y que ahora hemos de entregar y que hemos de facilitar a todos nuestros representantes para que escuchen las voces no solo de los jóvenes de México, sino de las voces de los jóvenes de Latinoamérica. Creo que esto es fundamental. Entender el contexto de complejidad, no me puedo ir sin mencionar esta palabra, el concepto de complejidad y transdisciplina, fundamental para entender la crisis climática y en dónde nos encontramos actualmente y cómo generar una respuesta sistémica e integral. Lo mencionaba la senadora, hacer este cambio y este concepto tan importante, igual el cual le llamamos transición, el transicionar a un modelo sostenible, a un modelo de menor consumo y de menor emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono, de plásticos y toda la cadena de suministro se necesita alterar. Esto es algo que ya está aconteciendo, que fomentó la pandemia global de COVID-19 y que sin duda va a tener una alteración muchísimo más en este último semestre del año y principio del primer trimestre del 2023, como lo mencionaba la senadora y como lo hemos dicho en otros foros, igual en redes sociales, ahí están todas las evidencias. La cadena de suministro global, no lo mencionaba, cuál es el porcentaje de gases de efecto invernadero, las contribuciones de México de manera global, es solamente el 1.5% de las emisiones de manera global. Y lo mencionaba la senadora, de este 1% global, el 7% corresponde a gases de efecto invernadero, de quema de carbonos, etcétera.
Y igualmente no me quiero ir sin hacer extensa esta invitación, tomando la línea de la senadora Xóchitl Gálvez, recomendándoles más puntos de incidencia, no solamente aquí en el Senado, sino dónde más me puedo informar, dónde más puedo obtener fuentes y tener estas recomendaciones. Tenemos el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene esta incidencia sobre la bolsa, sobre finanzas sostenibles, enfocada a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos igualmente el Museo Interactivo de Economía, que igualmente tiene una exposición sobre sostenibilidad muy importante, igual con incidencia económica, y el Museo de Memoria y Tolerancia, con una exposición de cambio climático que los invito a ver y a conocer desde el lado artístico, desde el lado sensible. ¿Cuáles son otros lugares que podemos visitar y donde podemos tener estas otras visiones, no solamente quedarnos con una visión? Esta semana celebramos o se llevó a cabo el United Nations General Assembly, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y creo que es importante destacar este mensaje no solo desde México, ¿no? Donde nos representó nuestro canciller Marcelo Ebrard, y la pregunta es ¿qué dijo? ¿No? Si yo les preguntara a ustedes qué dijo en materia climática o medioambiental o cuál fue el resumen, pues yo creo que queda muchísimo que hacer, ¿no? En temas de divulgación. Reitero, es algo que nos corresponde a todos, a todas y a todos, no únicamente a los senadores, sino a nosotros el informarnos o como ciudadanos esta información replicarlo. Y menciono a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el tema reiterado en en todas las exposiciones. La Agenda 2030, el objetivo principal es reducir la brecha de desigualdad. La brecha de desigualdad entendida como la pobreza, como la vulnerabilidad que existe en las personas a ser aún más vulnerables. Esto, entiendas, el cambio climático, que es el espíritu de la Agenda 2030, el objetivo 13, 14 y 15, que hablan del aumento de vulnerabilidad como un punto de no retorno, y como el 2030, seguro va a haber otra agenda, seguro que sí, como lo hubo con la Agenda 2030 anteriormente, los objetivos del milenio. Pero seguro, y esto es un punto científico y lo vamos a hablar con el panel de expertos que tenemos del IPCC, expertos de distintas ramas, reitero, transdisciplinario, para que nos puedan dar un poco su visión desde distintas ciencias, de distintas disciplinas, el cómo cambiar el aspecto, cómo relacionarnos con la ciudad, algo que no hemos hecho por las últimas décadas, algo que hemos hecho de manera errónea, el cómo relacionarnos con la ciudad, cómo construimos ciudades enfocadas a los automóviles, un tributo a los automóviles, pero no a los peatones, no a los ciudadanos, y ahora vemos que estamos en un gran error, sobre todo si padecemos alguna limitación de movilidad. Las personas que se mueven en silla de ruedas son aún más las que sufren esta mala planeación. Y lo mencionaba porque creo que es fundamental ver que las ciudades, que los ciudadanos, que las empresas, que los gobiernos están todos interrelacionados, y esto nos lo enseñó la pandemia global de COVID-19, es algo que me encanta mencionar, donde se reitera la conexión y lo conectado que estamos todos de un mercado en Wuhan, China, y las implicaciones que puede tener de manera global, cómo se relacionan la afectación a bosques vírgenes y la caza furtiva de especies endémicas y toda la cadena zootópica y la alteración que tiene. Creo que esto es justo lo que nos hace falta como juventudes, manejar un lenguaje, una visión mucho más amplia, y mencionar, ¿no?, el conflicto como detonador de la vulnerabilidad. Reitero que este va a ser un semestre complicado. No lo digo yo, lo dicen los primeros ministros, los presidentes, los líderes de los países, porque Rusia, y aquí tuvimos al embajador de Rusia en México en este mismo salón y en esta silla donde hoy está la senadora Xóchitl Gálvez, tuvimos al embajador de Rusia para hablar sobre estos temas desde Juventudes. Creo que varios pudieron asistir, no sé si todos pudieron asistir, y ver estas políticas, ¿no? Rusia ha decidido quemar el gas que no está proporcionando a Europa, y lo mencionaba la senadora. Estas emisiones, ¿a quién están afectando? No solamente a los rusos ucranianos, sino a todo el mundo entero. Entonces, este fue el gran mensaje en la Asamblea General, y creo que nos hace falta hablar sobre la cultura de la paz, sobre la generación de la paz y de la pacificación, ¿no? Que es un modelo global. Creo que esto es fundamental, y sobre todo cómo vulnera esto y detona la vulnerabilidad
de las poblaciones, de los jóvenes. Este mensaje lo vimos en la Asamblea General de Juventudes de Naciones Unidas y sobre todo creo que igualmente en las RCOI de manera global, en las LCOI de manera global, de las juventudes ucranianas, que son las que están sufriendo más vulneraciones de derechos humanos, capturas y la movilización forzada, el desplazamiento forzado. Bueno, no les robo más tiempo, ya hablaremos más adelante sobre lo que hemos hecho en la Ciudad de México. Me toca presentar la declaración de emergencia climática a través de las solicitudes que tuvimos con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con todos los partidos políticos, y vamos a exponer sus respuestas que tuvieron de por qué no se ha declarado la emergencia climática, qué piensan de la declaración de emergencia climática y cuál es su plan sobre todo de acción. Los invito a que se puedan quedar a esta exposición para que podamos sumar estos esfuerzos, pues se puede impulsar estas publicaciones, este proyecto, y desde Juventudes podamos tener una mayor incidencia. Bueno, no me queda más que darles las gracias, invitarlos a que puedan salir por agua, por café, hay pancito, para que estén cómodos, que se paren, que se estiren, que bostecen, para que estén muy atentos y podamos lograr un acuerdo, compartirles y dar seguimiento a estas sesiones. La próxima sesión que tendremos será, si no me equivoco, el 28 de octubre, 3 días antes de irnos a la COP, para que podamos tener desde México, desde Juventudes, sin partido político, sin visión más que el progreso y el desarrollo, podamos tener un documento y esto poderlo compartir y generar las redes que necesitamos desde México. Entonces, de verdad agradezco muchísimo la participación de todos y todas las personas que están por Zoom. Igualmente, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a su casa, su espacio, el Senado de la República. Agradecemos las palabras del coordinador